El sector central del Frente Oriental, durante el verano de 1943, representaba algo más que una simple línea de contacto entre dos ejércitos exhaustos. Era el nudo gordiano de toda la concepción estratégica alemana en el este. La bisagra que articulaba los grupos de ejércitos centro y sur, el corredor que protegía las vías férreas hacia Minsk, Vitebsk y Orsha, y el símbolo geográfico de la más profunda penetración del Wehrmacht en territorio soviético. Smolensk, ciudad que los alemanes habían tomado con sangre y velocidad en julio y agosto de 1941, había sido convertida en 2 años de ocupación en algo radicalmente distinto a una simple posición defensiva. Era la columna vertebral de todo un sistema defensivo escalonado, profundo, pensado para absorber y destruir cualquier ofensiva soviética antes de que pudiese alcanzar densidad operativa suficiente para ser peligrosa. Lo que el alto mando alemán no había calculado con suficiente rigor era que el ejército que enfrentarían en agosto de 1943 no era el mismo que habían pulverizado en ese mismo sector 2 años antes. La transformación institucional, doctrinal y material del Ejército Rojo entre 1941 y 1943 constituye uno de los procesos de aprendizaje organizacional más acelerados y brutales que registra la historia militar moderna. Y la Operación Suvorov sería precisamente el laboratorio donde esa transformación demostraría su madurez con consecuencias devastadoras para la capacidad defensiva alemana. Para comprender la magnitud técnica de lo que ocurrió entre el 7 de agosto y el 2 de octubre de 1943, es necesario retroceder brevemente y examinar el estado doctrinal del Ejército Rojo en el momento en que la operación fue concebida. La catástrofe de 1941 había expuesto con crueldad quirúrgica todos los defectos estructurales de las fuerzas soviéticas. La desarticulación del mando tras las purgas de 1937 y 1938, la incapacidad para ejecutar operaciones combinadas a nivel de cuerpo de ejército y superior, la logística primitiva que colapsaba ante el primer choque de intensidad y, sobre todo, la ausencia de lo que los teóricos soviéticos habían denominado desde la década anterior operación en profundidad. La capacidad de generar simultáneamente presión táctica en el frente, ruptura operacional en la zona de contacto secundaria y explotación estratégica mediante fuerzas blindadas de segundo escalón. Esa doctrina, concebida por Mikhail Tukhachevsky y sus colaboradores durante los años 30, había sido enterrada junto con sus creadores en las fosas de las purgas estalinistas. El precio de ese entierro lo pagaron los soldados soviéticos con una generosidad de sangre que resulta difícil de cuantificar con frialdad. En los primeros 6 meses de la guerra, el Ejército Rojo perdió más de 3 millones de hombres capturados, cifra que se sumaba a un número comparable de bajas en muertos y heridos. Sin embargo, a diferencia de lo que el OKH alemán proyectaba en sus estimaciones de capacidad de recuperación, el Estado soviético no colapsó, recuperó la doctrina, la adaptó a las lecciones de sangre de 1941 y 1942, construyó una nueva generación de mandos capaces de ejecutarla, y comenzó a producir el material de guerra en cantidades que la industria alemana nunca logró igualar. El Frente Oeste, comandado por el general Vasily Sokolovsky, y el Frente de Kalinin, bajo el mando del general Andrei Yeremenko, recibieron en julio de 1943 la directiva del Stavka, que formalizaba lo que se conocería como la Operación Suvorov. El nombre elegido no era casual. Alexander Suvorov
El generalísimo ruso del siglo XVIII era símbolo de la doctrina del ataque audaz y la velocidad de maniobra. La directiva contemplaba una ofensiva en sector de aproximadamente 250 kilómetros de frente, con el objetivo inmediato de romper la línea defensiva alemana entre los ríos Desna y Bob, penetrar hasta una profundidad de 120 a 150 kilómetros y capturar los nudos ferroviarios de Smolensk, Roslavl y Vitebsk. Lo que hacía técnicamente singular a esta planificación respecto a operaciones soviéticas anteriores no era la ambición del objetivo. Los soviéticos habían sido siempre ambiciosos en sus objetivos, sino la densidad y sofisticación del aparato de apoyo diseñado para alcanzarlos. El oficial de artillería Anatoly Meretskov, que servía como comandante de un regimiento de obuses de 152 milímetros en el 19º Ejército durante la preparación de la operación, escribió en sus memorias: «Nunca había visto tal acumulación de cañones en un sector tan comprimido. Los caminos estaban congestionados durante 3 días antes del inicio. Sabíamos que algo decisivo iba a ocurrir, pero la escala nos resultaba casi incomprensible. Los artilleros bromeaban diciendo que los alemanes oirían el rugido desde Berlín. La concentración artillera que describía Meretskov no era hipérbole. En los sectores de penetración seleccionados, el mando soviético había concentrado entre 180 y 220 piezas de artillería por kilómetro de frente, densidad que en 1941 habría resultado sencillamente inconcebible para el Estado Mayor Rojo. Esta acumulación era el resultado directo de 3 cambios estructurales fundamentales que el Ejército Rojo había implementado metódicamente desde la derrota de Stalingrado. La centralización de la artillería en unidades de cuerpo de ejército y ejército, en lugar de dispersarla orgánicamente a nivel de división, el desarrollo de un sistema de observación y comunicaciones capaz de coordinar el fuego de múltiples baterías sobre objetivos en tiempo real, y la acumulación logística previa suficiente para sostener una preparación artillera de entre 45 minutos y 2 horas antes del asalto de infantería, sin agotar las reservas necesarias para el apoyo durante la explotación. La posición defensiva alemana que enfrentaba toda esta capacidad acumulada era, en términos puramente técnicos, formidable. El Grupo de Ejércitos Centro había tenido 2 años para preparar sus posiciones en el sector de Smolensk, y el resultado era un sistema defensivo en profundidad que los alemanes denominaron Panzerstellung en algunos documentos internos, aunque la historiografía occidental la conocería después como la Línea Panther o el Búfalo Oriental. La posición principal consistía en una primera banda defensiva de 4 a 6 kilómetros de profundidad, con trincheras de hasta 3 metros de profundidad conectadas por túneles y galerías cubiertas, posiciones de casamatas de hormigón para emplazamientos de ametralladoras pesadas y campos de minas dobles y triples que en algunos sectores alcanzaban una densidad de 2.400 minas por kilómetro de frente. Detrás de esta banda principal existía una segunda posición defensiva a entre 12 y 18 kilómetros de distancia, diseñada para absorber cualquier ruptura inicial y contener la penetración mientras las reservas blindadas ejecutaban el contraataque. Y detrás de esta segunda posición, una tercera línea de posiciones de campaña que en algunos sectores llegaba a los 40 kilómetros de profundidad total. El comandante del 4º Ejército Blindado alemán, que tenía responsabilidad sobre una porción significativa del sector, confió a sus ayudantes en julio de 1943 que la posición era prácticamente impenetrable para una ofensiva directa.
esta evaluación era correcta en términos tácticos abstractos. Lo que el general no había incorporado suficientemente en su análisis era el cambio cualitativo en la doctrina operacional soviética que transformaría una posición tácticamente sólida en una trampa estratégicamente fatal. La clave del concepto operacional soviético para la Operación Suvorov residía en un principio que los planificadores del Stavka habían asimilado dolorosamente de sus fracasos anteriores. La ruptura escalonada no como objetivo en sí mismo, sino como herramienta de generación de fricción operativa en el sistema nervioso del adversario. En lugar de concentrar todo el esfuerzo en un único punto de penetración, con el objetivo de generar un breakthrough decisivo en un sector estrecho, el modelo que el Wehrmacht había empleado brillantemente en 1941 y que el Ejército Rojo había intentado imitar con resultados desastrosos en 1942. El plan soviético contemplaba ataques secuenciales en múltiples sectores a lo largo de todo el frente, cada uno diseñado no necesariamente para lograr la ruptura profunda inmediata, sino para fijar las reservas alemanas en ese punto y degradar la capacidad del mando alemán para reconstituir una reserva operacional coherente. Era, en esencia, la aplicación a gran escala del principio de economía de fuerzas invertido. No concentrar para romper, sino dispersar para agotar y solo después concentrar para explotar cuando el adversario hubiese comprometido irreversiblemente sus reservas. El 7 de agosto de 1943, a las 6:40, la preparación artillera comenzó en el sector del 19º y 20º Ejércitos, en el flanco izquierdo del frente oeste. Lo que siguió durante los minutos siguientes fue descrito por el sargento mayor Piotr Ivanenko, del 3er Batallón del 247 Regimiento de Fusileros, con una sencillez que captura la experiencia de la infantería en los momentos previos al asalto. El suelo temblaba como si el planeta entero se sacudiera. No podíamos oírnos, los alemanes no podían ver nada. Nos dijeron que avanzáramos y lo hicimos, aunque honestamente no sé cómo alguien pudo escuchar la orden. La preparación artillera de 2 horas y 10 minutos en este sector consumió cantidades de munición que habrían resultado impensables para el aparato logístico soviético de 1941. Se dispararon aproximadamente 4 millones de proyectiles de distintos calibres en el primer día de operaciones del conjunto del frente, incluyendo munición de 120 y 82 milímetros de mortero para la supresión de posiciones en la primera banda, proyectiles de 105 y 122 milímetros para la destrucción de posiciones de segunda banda y puntos de comando, y proyectiles pesados de 152 milímetros para la interdicción de las rutas de refuerzo y la neutralización de la artillería alemana en contrabatería. El resultado del primer día no fue la ruptura espectacular que la propaganda soviética habría preferido. Las divisiones de fusileros del primer escalón penetraron entre 3 y 6 kilómetros en el sector principal, un avance que en términos absolutos podría parecer modesto frente a la profundidad total del sistema defensivo alemán. Pero este resultado, evaluado desde la perspectiva del plan operacional soviético, era exactamente lo que los planificadores esperaban. La penetración inicial había obligado al cuarto ejército alemán a comprometer las 2 divisiones de infantería que constituían su primera reserva táctica en el sector de Spasdemensk. 3 días después, cuando el 21º Ejército Soviético lanzó su ataque en el sector de Yelnaya, a 70 kilómetros al norte del primer punto de presión, el mando del Grupo de Ejércitos Centro enfrentó la primera manifestación concreta de la trampa que se le estaba tendiendo.
No había reservas inmediatas disponibles para estabilizar este nuevo sector sin desnudar el primero. El general Walter Model, comandante del 9º Ejército que cubría la porción norte del sector, describió la situación a Klug el 12 de agosto, en términos que revelan la claridad con que el mando alemán percibía el mecanismo que se había activado en su contra. El enemigo no busca la ruptura en ningún punto singular, busca la parálisis de nuestra capacidad de reserva. Cada ataque que lanzamos para estabilizar un sector consume las fuerzas que necesitamos para el siguiente. Estamos siendo sangrados de manera sistemática y metódica. El análisis de Model era técnicamente preciso, y lo que lo hacía aún más inquietante era que no ofrecía una solución simple: la defensa elástica, el retroceso planificado para desorganizar el impulso ofensivo del atacante y luego contraatacar sobre sus flancos extendidos. Requería la existencia de reservas blindadas móviles suficientemente nutridas para ejecutar el contraataque. Pero esas reservas habían sido consumidas en el sur durante la batalla de Kursk en julio, y el esfuerzo de reconstituirlas en el sector central, mientras se combatía simultáneamente en múltiples puntos de presión, excedía las posibilidades logísticas reales del grupo de ejércitos centro. El sistema ferroviario alemán en el sector central operaba ya en agosto de 1943 al límite de su capacidad, enfrentando la presión combinada del desgaste de material rodante, los ataques de la aviación soviética a los nudos ferroviarios de Orsha, Vitebsk y Smolensk, y la actividad de las unidades de partisanos soviéticos que operaban en la retaguardia profunda del grupo de ejércitos. Las estimaciones del oficial de abastecimiento del grupo de ejércitos Centro para el mes de agosto indicaban un déficit de entre 400 y 500 toneladas diarias en el suministro de munición para artillería, déficit que crecía cada día que la presión soviética se mantenía activa en múltiples sectores. Este colapso logístico progresivo era precisamente el objetivo que el Stavka había diseñado en su planificación. La batalla de atrición, concepto que los planificadores soviéticos articularon explícitamente en sus directivas de operaciones, no era simplemente matar alemanes, aunque eso ocurría en cantidades industriales. Era destruir la capacidad del sistema alemán de generar resistencia coherente al saturar simultáneamente todos los mecanismos de compensación que hacían esa resistencia posible. Las reservas tácticas eran fijadas por los ataques simultáneos. Las reservas operacionales eran erosionadas por la necesidad de parchear múltiples brechas, y la logística era degradada por la combinación de la presión aérea, la acción partisana y el consumo masivo que la presión constante imponía sobre los depósitos de suministros alemanes. El resultado era que cada división alemana que resistía en el sector de Smolensk en septiembre de 1943 estaba, en términos de efectivos reales, munición disponible y capacidad de maniobra significativamente debajo de su dotación teórica, y las brechas que sufría en el combate diario no podían ser cubiertas con la velocidad suficiente para mantener la coherencia del sistema defensivo. El 24 de agosto, el 20º Ejército Soviético logró la primera ruptura operacional significativa en el sector de Dukhovshchina, penetrando hasta una profundidad de 16 kilómetros en un solo día y amenazando el flanco norte de la posición alemana en el sector central. Esta penetración activó una crisis de mando en el grupo de ejércitos centro que ilustra perfectamente el mecanismo de saturación que los soviéticos habían diseñado. Para sellar la brecha en Dukhovshchina, el mando alemán tuvo que retirar del frente en el sector de Spaz-Demensk la división de infantería que había sido desplazada allí precisamente
para estabilizar la penetración soviética inicial de principios de agosto. El resultado fue que el sector de Spasdemensk, que había sido parcialmente estabilizado a costa de un esfuerzo considerable, volvió a abrirse ante la presión del 19º Ejército Soviético, que había recuperado su impulso ofensivo tras un período de reorganización logística de apenas 8 días. La velocidad de recuperación soviética sorprendió al mando alemán, porque contradecía todos los patrones históricos de comportamiento del Ejército Rojo que el OKH había codificado en sus análisis de inteligencia. En 1941 y 1942, una unidad soviética que había sufrido pérdidas significativas en el primer asalto tardaba semanas en reconstituirse para una nueva acción ofensiva. En agosto de 1943, el 20º Ejército tardó 8 días. Esta aceleración del ciclo operacional era el resultado directo de las mejoras logísticas que el Ejército Rojo había implementado desde Stalingrado. El sistema de abastecimiento por camión, que permitía reaprovisionamiento continuo, sin depender exclusivamente del ferrocarril. Los depósitos avanzados preposicionados en la zona de ruptura esperada durante la fase de planificación. Y los equipos de reparación de armamento que permitían devolver al servicio activo los blindados averiados en fracciones del tiempo que habría requerido en 1941. La profundidad estratégica que el Ejército Rojo había adquirido como concepto operacional se manifestó de manera particularmente clara en el rol asignado a la aviación durante la Operación Suvorov. El 16º Ejército Aéreo, bajo el mando del general Sergei Rudenko, operó durante toda la operación en 3 niveles simultáneos que representaban la aplicación madura de la doctrina soviética de apoyo aéreo. El nivel táctico inmediato, con cazabombarderos Ilyushin Shturmovik apoyando directamente a la infantería en el ataque contra posiciones específicas. El nivel operacional medio, con bombarderos medianos atacando los nudos de comunicaciones y los centros logísticos a entre 30 y 80 kilómetros detrás del frente, y el nivel estratégico profundo, con ataques de largo alcance contra los ferrocarriles y los depósitos de combustible a entre 100 y 150 kilómetros de distancia. La coordinación de estas 3 capas de acción aérea sobre el mismo sector del campo de batalla había sido sencillamente imposible para la aviación soviética en 1941, cuando la Luftwaffe dominaba el espacio aéreo con una superioridad aplastante. En agosto de 1943, la situación había cambiado radicalmente. El 16º Ejército Aéreo disponía de más de 2.200 aeronaves para la operación, incluyendo los nuevos cazas Yak-1 modificado y la Vochkin 5, que podían finalmente competir en términos de maniobrabilidad y velocidad con los Focke-Wulf 190 alemanes. Y la Luftwaffe en el sector central había sido significativamente debilitada por las pérdidas sufridas durante la campaña de Kursk en julio. El coronel Hans Joachim Rothmann, oficial de operaciones del 9º Ejército Alemán, registró en su diario de campaña el 16 de septiembre de 1943 una observación que sintetiza con una precisión involuntariamente poética el colapso del sistema alemán. Esta mañana perdimos la 2ª compañía de reserva del 2º batallón del 219 regimiento, cerrando una brecha en el sector de Yartsevo. Esta tarde la brecha volvió a abrirse. Mañana no tenemos con qué cerrarla. Esta es la ecuación de nuestra derrota. Ellos tienen más de todo y nosotros vamos quedándonos sin todo más rápido de lo que podemos reponer. La precisión técnica de esta observación captura algo que los relatos dramatizados de la Segunda Guerra Mundial frecuentemente oscurecen:
Las grandes derrotas operacionales no siempre comienzan con rupturas espectaculares o maniobras brillantes. Con frecuencia comienzan exactamente como Rothman describía, con la compañía de reserva que ya no puede ser repuesta, con el depósito de munición que ya no tiene existencias suficientes, con el oficial de enlace de artillería que no puede obtener apoyo de fuego, porque las baterías han alcanzado su límite de consumo diario de proyectiles. La fricción operativa, ese concepto clausewitziano que describe el efecto acumulativo de todos los pequeños fallos del sistema en el calor del combate, se había vuelto asimétrica de manera definitiva en favor soviético. El 25 de septiembre de 1943, las vanguardias del 31º Ejército Soviético entraron en los suburbios orientales de Smolensk. La ciudad, que los alemanes habían proclamado inexpugnable apenas semanas antes, cayó en 2 días de combate callejero relativamente limitado comparado con la magnitud de los combates que habían precedido su liberación. El coronel Nikolai Chernov, comandante de uno de los regimientos que entró a la ciudad, describió el espectáculo con la sobriedad de quien ha visto demasiado para impresionarse fácilmente. Smolensk ardía. Los alemanes habían destruido sistemáticamente todo lo que no podían llevarse, pero ya no estaban allí para defenderla. Los habíamos desgastado durante 7 semanas, hasta que la defensa se hizo logísticamente insostenible para ellos. La ciudad cayó no porque la tomáramos por asalto, sino porque ellos ya no podían quedarse. La observación del coronel Chernov es técnicamente reveladora. Smolensk no cayó por la heroicidad de un asalto final, sino como consecuencia lógica del colapso progresivo del sistema defensivo alemán, bajo una presión constante, multisectorial y metódicamente sostenida durante casi 2 meses. La operación Suvorov terminó oficialmente el 2 de octubre de 1943. Cuando el Stavka reorganizó los esfuerzos ofensivos en el sector central en preparación para las operaciones de otoño e invierno. El balance operacional era claro en sus grandes líneas. El Ejército Rojo había avanzado entre 100 y 150 kilómetros en el sector de mayor profundidad de penetración. Había liberado Smolensk y Roslavl. Había desarticulado irreversiblemente el sistema defensivo preparado alemán, que los estrategas del OKH habían considerado suficiente para estabilizar el frente central durante el invierno, y había infligido al grupo de ejércitos centropérdidas que no podían ser compensadas dentro de los parámetros de reemplazo disponibles para el ejército alemán en ese estadio de la guerra. Las pérdidas soviéticas habían sido también muy elevadas. El Frente Oeste y el Frente de Kalinin sufrieron juntos más de 450.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos durante los 2 meses de operaciones. Pero esta cifra debe evaluarse dentro de un contexto que la mera comparación numérica frecuentemente distorsiona. El Estado soviético podía reemplazar esas pérdidas y continuar generando presión ofensiva, mientras que el Estado alemán no podía sostener un ritmo comparable de desgaste sobre una línea de frente de la extensión que mantenía en el este. Lo que la operación Suvorov demostró al análisis riguroso no es simplemente que los soviéticos ganaron o que los alemanes perdieron. Lo que demostró es que el Ejército Rojo había completado una transición institucional de una profundidad y velocidad excepcionales en la historia militar. Había pasado, en menos de 2 años, de un ejército que no podía coordinar el ataque de 2 divisiones sobre el mismo objetivo sin que la comunicación colapsase,
a un ejército capaz de orquestar operaciones simultáneas en sectores separados por docenas de kilómetros, integrar la artillería pesada, la aviación, la infantería motorizada y los blindados en un sistema de presión continua y sostener esa presión logísticamente durante semanas sin que el impulso ofensivo se agotase. Esta capacidad, la profundidad estratégica real, no como aspiración doctrinal, sino como realidad operacional ejecutable, era el verdadero legado de Stalingrado, de Kursk y de todos los fracasos dolorosos del período anterior. El Ejército Rojo de 1943 no era más valiente que el de 1941. Era incomparablemente más inteligente en el modo en que convertía su valor en potencia operacional, y esa diferencia era la que se expresaba en los kilómetros ganados y las divisiones alemanas desarticuladas que la Operación Suvorov dejaba como saldo sobre el mapa del frente oriental.